Mensaje tremendo. Por cierto, ella no lo mencionó, pero esta fue la canción ganadora del certamen universitario de canción. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de ellas. Gracias a Dios por el mensaje claro y contundente, que yo también otra vez lo digo cada vez que me pongo a predicar aquí, digo, es que ya no hay más que decir, ya se ha dicho, ¿verdad? Ya se ha predicado, ya se ha proclamado, y sin embargo tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente, ¿verdad? Hacer mi trabajo, ¿verdad? Y estamos entonces en la tarea de proclamar la palabra de Dios de manera organizada, de manera sistemática, de manera atenta a lo que dice este libro sagrado. Y les invito a ir conmigo a Colosenses 1, a la última parte del versículo 18, del 1:18, la última frase, que es lo que corresponde en turno reflexionar juntos el día de hoy. Dice así, 1:18, para que ocupe el primer lugar en todo. Esta es la traducción del lenguaje actual. La Reina Valera dice así, para que en todo Él tenga preeminencia. Para que en todo Él tenga preeminencia. Para que ocupe el primer lugar en todo. Entonces, la propuesta que traigo ahora para estructurar este sermón tiene tres partes: el no, el sí y el subjuntivo. El no, el sí y el subjuntivo. Espero que sea claro cuando ya pase del no al sí y cuando ya pase al subjuntivo. Ustedes ya sabrán cómo vamos en cuanto al sermón, ¿verdad? Estamos en un tiempo muy especial como humanidad. Estamos en un momento que tiene sus características especiales. Algunos le llaman posmodernidad, otros no sabemos realmente cómo llamarlo, pero de hecho es un tiempo raro que vive la humanidad en todos los aspectos. Nunca en la historia se habían manejado, se habían dicho cosas como las que se están diciendo ahora. Y aquellos observadores del transcurrir de los eventos y de la cultura humana, reconocemos que este tiempo es especial, es distinto, es diferente. Algo ha pasado, algo está pasando. No necesito convencerlos de eso, ni abundar más, para darnos cuenta que ahora las cosas son diferentes a como eran antes. Parece como si los cimientos de nuestro mundo hayan sido removidos y como que ahora todo está muy flexible, se mueve muy fácil. Parece como que las grandes convicciones ya se quitan, los absolutos, ya se quitan los sentimientos de autoridad, de orden, etc. Y entonces hay algunos desde la trinchera de la fe cristiana que insisten en regresar, ¿no? En dar marcha atrás, hacer una reversa, súper reversa a la maquinaria de la historia, de decir, no, tenemos que volver a como era antes las cosas. Volvamos a los años 50, volvamos al tiempo cuando realmente papá lo sabía todo, ¿no? Aquel tiempo cuando se le respetaba la autoridad del varón. Y entonces muchos de mis colegas el día de hoy, en este domingo 8 de marzo, seguramente están predicando diciendo cómo el hombre es el que tiene que tener la cabeza en el hogar y cómo la mujer, el lugar de la mujer es respetar esa autoridad, ¿no? Yo quiero reconocer humildemente, con esta comunidad de fe, que este discurso de verticalismo o verticalidad ya no funciona. Lo digo por experiencia propia, y ustedes también, como mis compadres, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, en el ámbito de los estudios teológicos, en los congresos y en las consultas teológicas que hay, la gente pensadora está proponiendo que abandonemos un énfasis en la centralidad del Señor.
Es decir, que abandonemos como cristianos, que dejemos de hablar del Señor, de Cristo como Señor. Porque dicen que ese lenguaje de hablar de Cristo como Señor solamente perpetúa las injusticias y los abusos de los más débiles, en particular de las mujeres. Ustedes saben que la palabra Señor en el idioma griego es la palabra Kyrios. Kyrios, ¿no? Kyrios es Señor. Entonces, a esta actitud que yo estoy aquí dibujando se le llama Kyriocentrismo. El Kyriocentrismo, es decir, todo está centrado alrededor del Señor. Y entonces, estos teólogos y teólogas de las que yo hablo ahora, que proponen quitar al Señor, bajarlo del escenario, y entonces hablar de Dios, pero sin Kyriocentrismo. Y cuando yo escuché eso por primera vez, ya hace varios años, esto me ha provocado mucha reflexión, porque yo creo que no estamos listos como iglesia a quitar al Señor del centro, y ni yo mismo lo quisiera hacer. Yo creo que si yo quito al Señor del centro, se me acaba todo, se me viene todo abajo, se me desploma todo. Y el texto que hemos estado leyendo juntos en Colosenses no habla de esa manera, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas en Él fueron creadas, ¿no? Las de los cielos y las de la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Un personaje en el que todas las cosas subsisten no puede quitarse del centro, no puede sacarse al Señor del escenario y pretender que todo marcha mejor. No, al contrario, necesitamos reevaluar qué significa que Cristo es el Señor. Y necesitamos volver a pensar y decir, ¿a qué se refiere el testimonio bíblico cuando dice que el Señor está en el centro y que Él sustenta todas las cosas, ¿no? Luego la segunda estrofa, repásenla conmigo, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, en Él comienza todo, y el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Ahí estamos, esa es la línea, para que en todo Él tenga preeminencia. Es la línea en la que se confiesa la intención que Jesús sea el Señor, para que en todo Él tenga preeminencia, que Él tenga el primer lugar en todo. No queremos quitar al Señor del centro. No queremos ni debemos quitar al Señor del centro. Por eso hay que acercarnos a este dilema con el no, con el sí y con el subjuntivo. El no, el sí y el subjuntivo. Primero el no, es decir, escuchamos este discurso que está en problemas con el heliocentrismo, ¿no? Escuchamos y le queremos poner atención respetuosamente y decir, ¿en qué sentido hace daño a la iglesia y hace daño a la humanidad tener un discurso heliocéntrico? ¿Sí me explico? Es decir, poniendo al Señor en el centro. ¿En qué sentido? Pues tiene que ser cuando se confunde indebidamente a Cristo con el faraón. Cuando alguien llega a confundir al Señor Jesús con el emperador de Roma. Entonces sí, tiene sentido la crítica, ¿no? Entonces sí debemos decir, oye, alto, no debemos hablar de Cristo como Señor. Claro, si Cristo es el faraón, si Cristo es el emperador, el César romano, entonces sí, abandonemos ese discurso cristocéntrico, ¿verdad? Entonces sí, valdría la pena dejar de hablar de Jesús como Señor, si acaso piensas equivocadamente que Jesús es como el faraón, que nada más está buscando cómo sacar provecho personal, cómo explotar, que no tiene respeto de su pueblo, de sus súbditos, que solo quiere hacerse más y más rico y quiere aplastar a los pobres
con su dedo como si fuéramos hormigas. Pero ustedes que conocen algo de Cristo, les pregunto, ¿acaso Cristo es como el faraón? ¿Acaso Cristo es así como el César de Roma? Obviamente no. Por lo tanto, no dejemos el cristocentrismo, el quiriocentrismo, no lo abandonemos tan rápido. Más bien pensemos, ¿qué clase de Señor es Jesús? Y aquí no pasamos al sí, ¿no? Aquí no pasamos al sí. Porque ese es el asunto, ese es el meollo del asunto, es la manzana de la discordia. ¿Qué clase de Señor es Jesús? No es como el faraón, no es como el emperador romano, no es como cualquier tirano o dictador. El Señor Jesús es diferente. Y si el Señor Jesús es diferente, entonces su señorío produce efectos diferentes, produce libertad. Por eso el pueblo celebra tanto que el Señor sea el centro, que Jesús sea el Señor, porque es un Señor diferente, ¿no? Nosotros cantamos un canto que dice así: si Dios es Rey, habrá paz con justicia. Si Dios es Rey, entonces habrá integridad en la creación. Si Dios es Rey, entonces se acabará el mal de la violencia. Si desde hoy tu Dios es Rey. Entonces, cuando Dios en la Biblia, el Dios que se ha revelado en Jesucristo, es un Señor distinto al faraón. Es un Señor distinto. Es un Señor cuyo señorío produce paz como fruto de la justicia. Es un Señor que trata con dignidad a hombres y mujeres. Es un Señor que en la creación sacó a la mujer del hombre, ¿ya? Pero en la redención sacó al hombre, con letras mayúsculas, de la mujer. ¿No? ¿No les parece fascinante esto? En sus grandes obras de creación y de redención están involucrados el hombre y la mujer, ¿no? En la creación sacó a la mujer del hombre, pero en la redención sacó al hombre de la mujer. No hace nada sin tomar en cuenta al hombre y a la mujer. Y en el Señor ni la mujer es sin el varón, ni el varón sin la mujer. Entonces hay un sí del señorío de Cristo muy importante. Cuando yo era, cuando llegué así al seminario, un muchachito jovencito, fíjense, allá muy lejos acá de esta tierra, ¿verdad? Muchos kilómetros allá en Estados Unidos, en Filadelfia. Estaba pensando en mi novia que había dejado en Monterrey, ¿verdad? Y pensando en el picadillo que hacía mi mamá, y a veces me lo antojaba mucho, ¿verdad? Ya quería yo regresar, ¿verdad? Y entonces tuvimos una sesión de orientación. Y en la sesión de orientación estábamos todos los nuevos estudiantes y mencionaron algo que para mí era como si estuvieran hablando en chino o en griego. Si era otro idioma porque era en inglés, pero sí entendía en inglés, pero estaban hablando de una cosa que yo nunca había oído en mi vida. Era el lenguaje inclusivo. Entonces nos dieron una sesión solamente de cómo estaba prohibido escribir trabajos finales de las materias, entregar trabajo y todo, en donde dijéramos solo el pronombre he en inglés, él, para todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el doctor, ¿no? He, el doctor, pero she, la enfermera. De manera que ahí hay una tendencia, ¿no? Que el doctor no puede ser ella, solamente él, ¿no? Entonces, esa fue la primera lección que tuvimos de cómo debía yo aprender a usar el lenguaje inclusivo. Como 20 años antes de un presidente del cual no me quiero acordar, que hablaba mucho de los chiquillos y las chiquillas, ¿se acuerdan? Que acá tuvimos uno así. Bueno, esto fue mucho tiempo antes. Pero fíjense que después descubrí que el primero que usó lenguaje inclusivo no fue ni un presidente, ni fue el seminario, fue Dios en la Biblia. Y si ustedes ven conmigo y tienen la Biblia ahí, vean Hechos capítulo 2, ¿verdad? En Hechos 2, menciona ahí la venida del Espíritu Santo y cómo el profeta Joel
había anunciado que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Dice el versículo 18 del capítulo 2. En esos tiempos les daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. Reina Valera dice a los siervos y a las siervas, y usando lenguaje inclusivo para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra, y entonces sobre los hijos y sobre las hijas, en el versículo 17, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, los hijos y las hijas, los siervos y las siervas. ¡Qué bendición! Que el texto bíblico se toma la molestia de utilizar más palabras, más tinta, más espacio en el pergamino para poner ahí también las siervas, para poner ahí también las hijas, que no quedan excluidas de la participación del Espíritu Santo y del ministerio. Y cuando, vean conmigo, cuando aparece el texto de Romanos capítulo 16, ¿no? Romanos 16. En Romanos 16, ya estamos al final de la carta de Romanos y el apóstol Pablo manda saludos. Manda saludos a los hermanos y hermanas de Roma. Y miren, yo me puse a la tarea de encontrar todos los nombres de mujer que aparecen en Romanos 16. ¿Y qué dice acerca de las mujeres de Romanos 16? Y la primera que aparece es una mujer, ¿verdad? Que se llamaba Febe. Ustedes tienen abierto Romanos 16, vean ahí dice, que recomienda a Febe, que era una trabajadora de la iglesia, que tenía la función de ser diácono de la iglesia. La Reina Valera inventó una palabra femenina que no existe en el original griego, la palabra diaconisa, pero en el original griego a Febe se le llama diácono, no diaconisa. Ella es diácono de la iglesia de Cencrea. Bueno, pero tenemos 10 nombres, yo les voy a leer 10 diferentes mujeres. La siguiente aparece en el número 3, Priscila y Águila, que curiosamente a esta pareja, me encanta esta pareja, siempre que se menciona en el Nuevo Testamento, se menciona el nombre de ella primero, Priscila y Aquila. Casi nunca encontramos que diga Aquila y su mujer Priscila. No, era Priscila y Aquila. Y ella aparece primero siempre mencionada. Entonces Aquila acompañaba, apoyaba, colaboraba el ministerio de Priscila y Aquila. ¡Qué bendición esta pareja!, ¿no? Después aparece en el número 6, María, que ha trabajado mucho. Ella es una mujer que ha trabajado mucho, una mujer trabajadora. Y luego en ese número 7, la más tremenda de todas, Junia. Junia, de lo que se dice de esta mujer, es que era apóstol. Una de los apóstoles más con mejor fama, ¿verdad? De los apóstoles bien conocidos, ¿no? Y luego nos vamos al número 12, donde aparece un par, la Trifena y la Trifosa. Parecen como nombres de medicina, pero no son. Trifena y Trifosa, que trabajan para el Señor, para Dios. 2 compañeras, 2 mujeres. Y luego una querida amiga que se llamaba Pérside. Y luego aparece una que no se parece su nombre, pero es la madre de un Rufo, la madre de Rufo, ¿no? Y supuestamente la tradición dice que ella sería la esposa de Simón, el que cargó la cruz del Señor Jesús el día que él fue crucificado. Ahí está, esta mujer se menciona ahí también. Y luego hay saludos también para una Julia, ¿no? Una Julia. Y una hermana de Nereo. En total, yo saqué la cuenta, son 10 mujeres mencionadas en Romanos 16. Muchas mujeres que ocupan puestos de liderazgo, que forman parte de la congregación de Roma, de los cristianos en Roma, y que el apóstol Pablo les manda saludos especiales, ¿no? A ellas como miembros
del cuerpo de Cristo como mujeres, ¿no? Entonces hay un sí, hay un gran sí al señorío de Cristo, porque Cristo es diferente. Cristo incluye, Cristo dignifica. Cristo tenía entre sus discípulos a mujeres, y ese texto maravilloso que leyó Romy, ¿no? de una María que ella estaba sentada a los pies del Señor Jesús escuchando las enseñanzas, y Jesús no se lo prohibió, no, al contrario, le dijo a su hermana Marta que también ella se viniera, porque era mejor escuchar y aprender las enseñanzas del Señor Jesús, directamente del Señor Jesús. Y si alguien aprende del Señor Jesús directamente, entonces se convierte en maestra. Lo que le aprendes al Señor, lo tienes que contar luego, lo tienes que enseñar. Esta María seguramente tenía mucho que decir después de escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Y se convirtió seguramente en maestra de otros para que también siguieran las pisadas del Señor Jesús. Y yo, bueno, como dice Hebreos, el tiempo me faltaría para hablar de casos en los que el Señor Jesús, como Señor, es diferente al faraón y al emperador romano. El señorío de Jesús es diferente. Solamente voy a dar uno para el beneficio de todos. Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13 aparece uno de los episodios más fascinantes del Evangelio, del cual no me cansaré de proclamarlo, de promoverlo, de llamar la atención de la iglesia a ese episodio. Es el episodio de una mujer que estaba encorvada, estaba jorobada. Hermanos queridos, cuando nos topamos con Lucas 13, ¿no? Tenemos que leer juntos Lucas 13. Los hombres lo leeremos de manera diferente a como lo leían las mujeres. Estamos en el versículo 10, Lucas 13, del 10 al 17. Y el episodio es así. Y esta es una historia verdadera de la palabra de Dios. Que un día sábado el Señor Jesús estaba enseñando en la sinagoga, y entre los presentes había una mujer que tenía encorvada 18 años de estar jorobada. El Señor Jesús dejó de enseñar y llamó a la mujer para que se acercara a donde estaba él en el centro. Y tocándola así en la espalda, la enderezó. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿no? Y ella se vio a sí misma enderezada, su espalda bien derechita, bien recta, ¿no? Sin aquel dolor, sin aquella aflicción, especialmente sin aquella condición de humillación por la cual una mujer jorobada está obligada a mirar a todos hacia arriba. Después que Jesús hizo eso, el principal de la sinagoga, no viene en el texto, pero yo insisto que él debió haber sido un hombre chaparrito, porque se ofendió mucho cuando la mujer fue enderezada. Tal vez resultó que ya enderezada, la mujer era un poquito más alta que él, tal vez. Pero entonces, enojado tanto así, dijo: vengan por su milagro en lunes, martes, miércoles, cualquier otro día, pero no en sábado. El Señor Jesús, reconociendo esa actitud, le dijo: hipócrita, porque ustedes, los fariseos, en sábado sacan a sus animales domésticos para que vayan a tomar agua, desamarran a su burro, dice, y lo llevan a tomar agua. ¿Qué? A esta hija de Abraham no la iba yo a desamarrar, que el diablo la tenía amarrada por 18 años, no la iba yo a desamarrar en un día de reposo. Y toda la gente, termina el episodio diciendo que toda la gente se asombraba y se alegraba de ver las cosas tan maravillosas que el Señor Jesús hacía. Y esa es una historia verdadera de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué les parece? De todos los milagros que el Señor Jesús hizo, enderezar a una mujer, ¿no? Enderezar a una mujer. Solo aparece en Lucas, ¿no?
Yo siempre me invito a los varones a que piensen en esto. A los hombres, piensen en esto. ¿Por qué el Señor Jesús enderezó a una mujer? ¿Por qué? A lo mejor algunos en su mundanalidad lleguen a pensar, pues fue un desperdicio de milagro. ¿No? Bien pudo haberse Jesús sanado a un leproso, tiene más sentido resucitar a un muerto, dar de comer a muchos hambrientos, o sea, milagros prácticos, milagros que uno le ve el caso, es decir, bueno, este sí es un milagro realmente lógico, el Señor Jesús, bien, porque le diste de comer a tanta gente hambrienta, qué bueno, pero enderezar a una mujer encorvada, Jesús, dime, ¿qué caso tiene? No, ¿acaso no es que la mujer encorvada está en su sitio? ¿No es que una mujer encorvada está donde debe estar? Así más cerca del metate, de las tortillas, de andarle cambiando los pañales a los niños, recogiendo las cosas en el suelo, así en su lugar, y obligada a mirarnos a todos de abajo para arriba. ¿Por qué no le vamos a decir que sí a este Señor? Sí, este Señor sí, porque endereza mujeres. Porque ahora, cuando el Señor se hace presente y toca la vida de una mujer, la dignifica, la hace que esté ahora, mira, al mismo nivel. Y ya no tiene que ver de abajo para arriba a nadie, sino así, al mismo nivel. A todos nos puede mirar con dignidad. Por eso es un relato fascinante del Evangelio, ese de Lucas 13. Y por eso me hace enamorarme todavía más de este Señor e insistir que sí es necesario que Él sea el centro, que Él sea el Señor. Y ahí viene el subjuntivo. Porque el texto de Colosenses 1:18 al final está en un modo verbal que no afirma aplastantemente, que no es el indicativo, ¿no? Dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. O sea, es, ¿cómo les diré? No es un absoluto. Y es raro en el himno de Colosenses 1 que aparezca un subjuntivo, porque todo el tono del himno es muy absoluto. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito. Todas son puras afirmaciones contundentes y, ¿cómo les diré? Indicativas, ¿no? O sea, absolutos, certezas firmes de quién es Cristo. Hasta que llega a esta línea que ya no usa el indicativo, sino usa el subjuntivo. O sea, condicional, depende, no es sino que sea, que no tiene sino que tenga, que Él llegue a ser, que Él se convierta en el que tiene la primacía. O sea, nos deja a nosotros la decisión de poner a Cristo como Señor. Depende de nosotros si Cristo es o no es Señor. ¿No? Así, el subjuntivo aquí nos dice, para que Él tenga la preeminencia. ¿Cómo que para que Él tenga? Pues si Él la tiene, ¿no? Bueno, si dices que sí, Él la tiene. Pero si tú le das la espalda, Él no tendrá la preeminencia. A pesar de todo su poder y todo, Él no abusará de tu voluntad. Si tú le dices que no a Cristo, Él no será tu Señor. Y el mundo seguirá siendo un caos para ti. Pero si tú le abres la puerta de tu corazón y tú le dices que sí, le das no la espalda, sino el frente a Cristo, le abres los brazos a Cristo, entonces Él tendrá la preeminencia. Entonces Él será el primer lugar en todo, en tu vida. Pero como es subjuntivo, es un gran depende. Depende de ti. Depende de la respuesta que
tú le des a la invitación de Dios en Cristo. ¿Y qué vamos a responder? Lo vamos a dejar así, en 3 puntos suspensivos, nosotros aquí como iglesia. Vamos a dejar el asunto del señorío de Cristo como subjuntivo, o lo vamos a hacer indicativo, lo vamos a hacer absoluto. Y le vamos a decir, no, sí, Señor, tú tienes el primer lugar. Tú tienes la preeminencia en todos los asuntos. Tú eres el Señor. Porque cuando tú eres el Señor, entonces se acaba la violencia. Y entonces se acaba la injusticia. Y entonces se acaba la inmoralidad. Cuando tú eres el Señor, entonces la vida se ordena por un camino limpio, correcto, sano, alegre y de bendición. Yo te pido y yo te invito, hermano, hermana, no lo dejes en subjuntivo. Dile que sí a Cristo. Ponlo como Señor en tu vida. Ponlo como el centro. Y aprende el discurso, buen discurso, kiriocéntrico, cuando Cristo es el Señor de tu vida. Amén.